Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video tutorial del canal de Sistemas Inteligentes. En esta ocasión vamos a ver un tema muy importante y obligado si estás aprendiendo Machine Learning, es el tema de regresión lineal múltiple. Y como ya es costumbre en el canal, vamos a hacer primero un abordaje matemático y conceptual y terminaremos con código en Python. Muy bien, para ilustrar la explicación y hacer las pruebas de código vamos a usar el dataset de Boston, un dataset de scikit-learn, que nos va a permitir predecir el valor de viviendas en Boston a partir de 13 variables independientes. El procedimiento que vamos a seguir es secuencial, vamos a cargar los datos, son 506 muestras, luego vamos a seleccionar las variables para el modelo, vamos a trabajar con 5 variables independientes, que es el estrato más bajo, el número de viviendas por habitación, la concentración de óxidos nítricos, la tasa de impuesto de las viviendas y la distancia media a los 5 centros de empleo más importantes de Boston. Luego vamos a dividir los datos entre entrenamiento y prueba, vamos a definir el modelo y finalmente hacer el ajuste, el fitting y el testeo. El modelo nos va a permitir encontrar una ecuación de tipo lineal como la que vemos aquí, en donde tenemos cada una de nuestras variables independientes y tenemos unos parámetros, y a partir de esta ecuación vamos a poder predecir entonces el valor medio de las viviendas en Boston. Vamos a usar algunas métricas como la suma de los errores al cuadrado y el coeficiente de determinación. Muy bien, miren, la regresión lineal múltiple básicamente es un modelo de abstracción que nos permite relacionar ciertas variables independientes con una variable dependiente. Se asume además que esas observaciones satisfacen una relación lineal, es decir, la salida es igual a una combinación lineal en el espacio de entradas, y cada una de esas ecuaciones va a tener asociado un residuo o un error. Si nosotros ahora suponemos n observaciones, es decir, que tenemos un conjunto de variables independientes que condicionan esa variable dependiente, en nuestro caso las variables independientes son aquellas que nombramos hace un momento, por ejemplo el número de habitaciones por vivienda, la tasa de impuestos por vivienda y la salida será el valor medio de las viviendas. Entonces podríamos tener n observaciones, ¿cierto? Entonces para cada conjunto de datos de las variables independientes vamos a tener condicionado un valor de salida para la variable dependiente, es decir, para el valor medio de las viviendas. En esta notación el primer subíndice nos estará marcando el índice de la variable explicativa, es decir, si decimos x3 es la variable explicativa 3 y decimos x2 es la variable explicativa 2, que en este caso cada una de esas variables explicativas serán cada una de esas variables independientes que hemos definido, y el segundo subíndice nos va a marcar el número de la observación. Entonces, por ejemplo, x32 será la variable x3, la muestra 2. Cada uno de estos vectores será una muestra entonces en nuestro dataset. Vamos a tener n muestras, p características. Y para cada una de ellas podríamos entonces representar esa relación entre variables independientes y variable dependiente con una ecuación lineal. ¿Vale? Entonces tendríamos n ecuaciones lineales, cada una con una combinación lineal en el espacio de entradas y un residuo o un error. Podríamos entonces representar este conjunto de ecuaciones de forma matricial, lo cual va a ser muy conveniente. Es decir, que podríamos representar todas esas ecuaciones como y igual a x por beta más e, donde ya y no será un valor único, sino un vector, ¿cierto? Que será el vector de salidas. X será entonces nuestra matriz en el espacio de entrada o matriz de características, en donde tendríamos cada una de las características de las observaciones. Beta será el vector de parámetros del modelo. Para lograr obtener este beta sub 0 que está multiplicado por 1, es decir, que no tiene una variable independiente, agregamos esta columna de unos en esta matriz que tiene nuestras características. De esa forma, cuando multiplicamos esta fila por esta columna nos dará 1 por beta sub 0 y obtendremos este beta sub 0 solito, y ya luego entonces cada una de nuestras variables independientes se irá multiplicando por cada uno de los parámetros. Y tendríamos también ya no un residuo solo, sino un vector de residuos. Muy bien, ahora buscaríamos nosotros que este modelo que representa estas observaciones tenga el menor error posible, ¿cierto? Y una forma de calcular el error de esas observaciones podría ser tomar la suma de los errores al cuadrado de todas las observaciones. Y esto es equivalente a decir que vamos a minimizar entonces la suma de esos errores al cuadrado. Necesitamos un modelo tal que la suma de los errores de todas las observaciones al cuadrado sea mínima. Y eso es equivalente a decir que necesitamos minimizar el producto E transpuesta por E. Si pensamos en E transpuesta como un vector fila con estos mismos elementos,
y lo multiplicamos por este vector columna, pues ese producto nos va a dar precisamente E1 al cuadrado más E2 al cuadrado más E3 al cuadrado, es decir, la suma de los errores al cuadrado. Es decir, que minimizar los cuadrados o la suma de los errores al cuadrado es igual a decir minimizar E transpuesta por E. Y entonces ya tenemos un objetivo. Estamos diciendo, vamos a representar nuestro modelo de esta forma matricial con relaciones lineales entre el espacio de entrada y la salida, y vamos a buscar minimizar este producto E transpuesta por E. Veamos ahora cómo este producto E transpuesta por E lo podemos poner en términos de las variables, digamos, que conocemos. Hemos dicho que de forma matricial Y es igual a X por beta más E, ¿cierto? Es decir que E, despejándolo de aquí, será Y menos X por beta. Y menos X por beta. Y E transpuesta será simplemente Y menos X por beta transpuesta. Ahora vamos a tomar el producto E transpuesta por E, que es precisamente el producto que necesitamos minimizar. Simplemente hacemos el producto y vamos a aplicar algunas reglas básicas de estas operaciones. Entonces la transpuesta de la resta es simplemente la resta de las transpuestas, entonces tendríamos Y transpuesta menos X por beta transpuesta. Cuando tenemos la transpuesta de un producto es el producto de las transpuestas pero en orden invertido, entonces resolviendo esta parte de aquí tendríamos Y transpuesta menos beta transpuesta por X transpuesta. Esto lo seguimos llevando aquí porque no le hemos hecho ningún cambio. Y ahora vamos a distribuir estos productos. Entonces tendríamos Y transpuesta por Y, ¿cierto? Y transpuesta por Y, menos Y transpuesta por X por beta, luego menos beta transpuesta por X transpuesta por Y, luego más beta transpuesta por X transpuesta por X por beta. Y estos dos términos que aparecen aquí, si nos fijamos bien, son uno transpuesto del otro. Si hacemos la transpuesta de este término, vamos a obtener este término de acá. Y si hacemos la transpuesta de este término, vamos a obtener este término de acá. Y es fácil ver también que estos productos nos dan como resultado números escalares. Entonces, si este término es el transpuesto de este y es escalar, pues quiere decir en realidad que son los mismos términos. Es decir, que podemos simplemente tomar dos veces uno de ellos y eliminar el otro. Podríamos decir entonces que esto es igual a Y transpuesta por Y menos dos veces este término, que ya estaría incluyendo el de acá, porque son los mismos, hemos dicho, más pues el término final, beta transpuesta X transpuesta por X por beta. Y esta entonces será nuestra función de error, es decir, esto que tenemos aquí es E transpuesta por E, que es el error y es la función que necesitamos minimizar. Ahora en términos de, digamos, nuestro dataset o nuestros datos, X, y en términos de los parámetros que necesitamos encontrar, que van a definir en últimas nuestro modelo. Muy bien, entonces miren, ¿cómo hacemos para minimizar esta función? Pues como lo hemos hecho en múltiples ocasiones antes, ¿cierto? Usando la derivada o el gradiente. Vamos a derivar respecto a beta y aplicamos las reglas de derivación convencionales que conocemos para este tipo de álgebra. Entonces tendríamos, esto no contiene beta, la derivada es 0. La derivada de este término sería simplemente menos 2 X transpuesta por Y. Miren que es muy parecida a la derivada de, digamos, de cantidades convencionales, en donde dejamos solamente lo constante porque esto está con exponente 1. Simplemente que aquí el orden de estos productos cambia. Es menos 2X transpuesta por Y. Luego tendríamos la derivada de este término de acá. Y miren que el producto de alguna forma beta transpuesta por beta, o estos dos términos beta transpuesta por beta, se podrían pensar que es algo así como un beta al cuadrado. Por eso aparece este 2 aquí en la derivada y nos queda por X transpuesta por X por beta. Bueno, ustedes ya pueden revisar las reglas de derivación para este tipo de operaciones con más detalle. Ahora bien, igualamos a 0 para encontrar los máximos o mínimos. Entonces de aquí podríamos simplemente despejar beta porque nos interesa conocer qué parámetros beta minimizan esta función. Entonces despejando, pasando esto digamos a sumar, cancelando el número 2 que queda a cada uno de los dos lados, llegaríamos a esta expresión y simplemente para despejar beta pues vamos a multiplicar por el inverso de X transpuesta por X. A ambos lados multiplicamos por el inverso y suponiendo que esa matriz es invertible pues vamos a obtener que beta es igual a X transpuesta por X, la inversa, por X transpuesta por Y. Y hemos llegado entonces a ese resultado que hemos estado buscando,
cuáles son los parámetros beta que minimizan el error. Es decir, la estimación de mínimos cuadrados satisface esta expresión. ¿Y qué es X y Y? Pues son conjuntos de datos, observaciones que van a ser o van a constituir nuestro dataset de entrenamiento. Bien, ahora veamos un poquito cómo haríamos las predicciones con nuestro sistema. Supongamos entonces que tenemos un dataset y dentro de ese dataset tenemos un conjunto de datos de entrenamiento que son los marcados aquí en azul. ¿Vale? Un conjunto de datos de un dataset de entrenamiento de longitud n. ¿De acuerdo? Tenemos X variables independientes, nuestra variable dependiente Y y un conjunto de n observaciones. Este conjunto en azul entonces será nuestro conjunto de datos de entrenamiento y también tenemos un conjunto de datos de pruebas que no van a involucrarse en el fitting del modelo pero que se van a usar para probar. Entonces tendríamos un conjunto de datos XTest, YTest y un conjunto de entrenamiento XY. Supongamos también un modelo determinado por esta expresión, es decir, para este conjunto de datos en azul, que es el conjunto de datos en entrenamiento, hemos hecho estas operaciones matriciales y hemos encontrado los parámetros beta, ¿cierto?, que minimizan el error de nuestro modelo lineal. El error entonces de predicción será nuestros valores esperados, usando el dataset de prueba, menos los valores predichos por el modelo, que simplemente serán nuestros valores XTest por beta. Este término de aquí serán los Y de la predicción y este término de aquí son las salidas esperadas. El error entonces será la diferencia entre las salidas esperadas y los valores de la predicción. Y podemos tomar la suma de esos errores al cuadrado calculando, como ya habíamos visto, E transpuesta por E. En resumen, estamos hablando de un conjunto de variables X que condiciona una variable Y que además tienen una relación lineal, es decir, una combinación lineal en el espacio de entrada es igual a las salidas. Además, estamos diciendo que para minimizar el error de esa relación lineal, vamos a encontrar unos parámetros beta que cumplen con esta relación o con esta ecuación. Y finalmente podemos hacer predicciones usando estos parámetros, datos de prueba, encontrando entonces unas salidas de predicción y comparándolas con las salidas reales. Veamos cómo podemos hacer esto en Python. Vamos a hacerlo primero usando esta matemática matricial, es decir, vamos a ir haciendo cada una de estas operaciones, vamos a encontrar los parámetros y encontrar el error del modelo y luego vamos a usar la librería scikit-learn y vamos a comparar nuestros resultados. Vamos a ver que efectivamente nuestro procedimiento matricial va a arrojarnos resultados similares a los obtenidos usando las librerías de scikit-learn. Muy bien, en los comentarios del video van a encontrar el enlace al repositorio de esta lista de reproducción y por aquí van a encontrar entonces el módulo de regresión lineal múltiple. Hacemos clic aquí, nos va a llevar precisamente al código que vamos a trabajar hoy. Les voy a invitar a que abramos un documento de Google Colab, que creemos un nuevo cuaderno de trabajo. Vamos a ir entonces pasando el código del repositorio y lo vamos a explicar brevemente. Vamos a ponerle un nombre a nuestro documento de trabajo y vamos a iniciar. Muy bien, aquí está entonces la presentación del documento de trabajo, algunos elementos importantes que ya hemos conversado de la regresión lineal múltiple. Y lo he dividido en dos partes. Primero la fundamentación, vamos a hacer todo el procedimiento, los cálculos matriciales con el dataset de Boston. Y en la parte 2 vamos a hacer lo mismo, el cálculo del modelo, pero usando las librerías de scikit-learn. Entonces vamos a iniciar cargando los imports. Aquí, bueno, básicamente vamos a cargar el modelo de regresión lineal de scikit-learn. Vamos a cargar el dataset de Boston. Cargamos el dataset de Boston, vamos a ver un poquito qué tiene ese dataset. Básicamente aquí podemos ver, tenemos varias muestras y tenemos 13 variables independientes. Vamos a ver un poquito detalle del dataset. Tenemos 506 muestras, bueno, aquí están algunos parámetros estadísticos de cada una de las columnas o de cada una de las variables. Y bueno, de esas 506 muestras y 13 variables independientes, vamos a seleccionar solamente 5 variables independientes, que ya habíamos comentado antes. El estrato más bajo, el número de viviendas, concentración de óxido nítrico, los impuestos de la vivienda y la distancia a los centros de empleo más importantes de Boston. Vale, vamos a seleccionar entonces estas como nuestras variables X, es decir, variables independientes. Y la variable Y
que es el target, que básicamente es el valor medio de las viviendas. Entonces nuestro nuevo dataset queda ya de esta forma, nuestras 5 variables independientes, y en Y vamos a obtener la variable dependiente que es el valor medio de las viviendas. Vamos ahora a hacer el split de los datos, es decir, vamos a dividir el 20% para datos de prueba y vamos a entrenar o hacer el fitting con el 80%. ¿Vale? En muestras de entrenamiento entonces van a ser 404 muestras de las 506 que tiene el dataset. Ahora enseguida vamos a hacer los cálculos matriciales. Si ustedes recuerdan, este era el procedimiento matricial para encontrar los parámetros beta que minimizan el error cuadrático o la suma de los errores al cuadrado de todas nuestras observaciones. Entonces, primero vamos a crear un arreglo de unos que tiene la misma longitud del dataset de entrenamiento, es decir, de 404, y luego a ese arreglo de unos, que va a ser una columna de unos, vamos a concatenarle nuestra matriz de características, ¿vale? O de variables X. Entonces, esto es lo que hacemos en esta celda. Creamos una matriz solamente con unos, que tiene simplemente el número de filas de nuestro dataset original, y luego hacemos una concatenación con nuestros X-train, es decir, con estos datos de aquí, que son los datos de entrenamiento. De esa forma, ¿qué vamos a obtener aquí en XMath? Pues esta matriz de aquí, una columna de unos y los datos del dataset de entrenamiento. Luego, miren, vamos a hacer estas operaciones de aquí. La transpuesta de X la vamos a multiplicar por X, vamos a tomar la inversa, luego la transpuesta la vamos a multiplicar por Y y finalmente hacemos el producto completo. Entonces, tenemos transpuesta, bueno, copiamos todo el código. Tenemos aquí, vamos a ver, la transpuesta, ¿vale? De nuestra matriz, es decir, la transpuesta de X. Luego vamos a multiplicar X transpuesta por X, sería este producto de aquí que está dentro del paréntesis. Luego tomamos la inversa de esa matriz, lo hacemos con esta función, la inversa. Y entonces X int será todo esto que está aquí. X transpuesta por X, inversa. Luego tomamos X transpuesta por Y, entonces multiplicamos X transpuesta por Y y finalmente multiplicamos pues, los resultados de esas dos operaciones. Y eso nos va a dar beta, es decir, beta va a contener los parámetros del modelo que satisfacen esta ecuación de aquí. Si corremos esto, vamos a ver entonces efectivamente que tenemos beta sub 0, beta sub 1, beta sub 2, sub 3, sub 4 y sub 5. Recuerden, tenemos 5 variables independientes, entonces tendríamos 6 parámetros porque son de B1 a B5 más beta sub 0, que es el parámetro que está solo. Perfecto, y aquí ya tenemos nuestro modelo. Si nosotros queremos hacer una predicción, pues podemos tomar un conjunto de datos de entrada, por ejemplo, el valor para cada una de estas variables, un valor particular. Formamos el arreglo. El arreglo entonces son las 5 variables independientes, el 1 que está al inicio, que es la forma en que está, digamos, estructurado el espacio de entrada, y hacemos simplemente el producto punto de ese vector de entradas por nuestro vector de parámetros. Es decir, estamos tomando simplemente X por beta. Y si hacemos eso, pues vamos a obtener el valor de salida, es decir, para este conjunto de características, el sistema predice de alguna forma que este será el valor medio del precio de las viviendas. Vale, muy bien. Entonces miren que realizando las operaciones matriciales y la matemática que describimos anteriormente, podemos llegar a encontrar este modelo beta de nuestro sistema de regresión lineal múltiple. Ahora, hagamos lo mismo usando las librerías de scikit-learn. Entonces vamos a cargar un modelo. Vamos a definir un modelo de regresión simplemente llamando esta función, ¿de acuerdo? Luego vamos a hacer el fitting del modelo, hacer el ajuste con los datos de entrenamiento X y Y. Aquí el modelo ya está entrenado, ¿de acuerdo? Ya se ha hecho el ajuste y podemos entonces imprimir los coeficientes. En la variable nombre del modelo punto coeficientes, raya al piso, obtenemos los coeficientes. Y en la variable nombre del modelo punto intercepto obtenemos el beta sub 0, que no lo presenta por separado. Y aquí simplemente lo imprimimos y vamos a ver que estos valores de aquí, miren ustedes, menos 13,63, menos 0,70865, son exactamente los mismos valores
que nosotros obtuvimos haciendo los cálculos matriciales. Vale, muy bien. Entonces, ahora vamos a hacer el mismo ejercicio que hicimos anteriormente, pero con nuestro modelo. Vamos a suponer un vector de entradas, un arreglo de entrada, con los mismos valores o los mismos parámetros en el espacio de características, y vamos ahora a llamar nombre del modelo .predict y le pasamos el vector de entrada y vamos a imprimir nuestro valor, y el valor que predice es 16,78, que es el mismo valor de predicción que obtuvimos haciendo nuestros cálculos matriciales. Es decir, que vamos muy bien. Y bueno, finalmente podemos calcular algunas métricas de desempeño. Podemos calcular el coeficiente de determinación R2, que simplemente lo calculamos llamando a la función score del modelo, y también podemos calcular la raíz del error cuadrático medio como una medida de desempeño. ¿Vale? Tenemos un coeficiente de determinación de 0,71 y una raíz del error cuadrático medio de 4,7. El sentido de este parámetro del coeficiente de determinación básicamente lo que nos muestra es que el modelo puede explicar en un 71% aproximadamente la respuesta del sistema a partir de las variables de entrada que hemos definido. Muy bien, espero que con este video haya quedado muy claro el concepto de la matemática y la posible aplicación en Python de los modelos de regresión lineal múltiple. No olviden que si tienen preguntas pueden dejarlas en la sección de comentarios del video.